me comuniqué, estoy aquí en el Museo Mundo Maya y estoy aquí frente a una gran obra y sobre todo con una un gran personaje que es Ofelia Medina, a quien yo tuve el gusto de conocer y admirar muchísimo cuando era joven, cuando yo viví en México, Ofelia. Wow, eras así como que la sensación, tuviste muchísima fama y de repente como que hubo un tiempo en que te esfumaste de la televisión y yo sí, la verdad, me afectó, porque te admiré muchísimo en las novelas de Lucía Sombra, Rina. De repente ya no supe de Ofelia, pero también yo estuve por otros lados. Pero Ofelia, a ver, platícanos, ¿cómo te sientes en Mérida? Sobre todo también me enteré que eres yucateca, wow. O sea, eso como que dije, qué bárbaro, qué bonitas cosas hacemos en Mérida, ¿verdad? No me oculté, sino que dejé de hacer televisión. Exacto. Porque la televisión en México, desgraciadamente, es malísima. Qué bien. Entonces, que lo dices. Dejé de hacer televisión muchos años, después hace 4 años volví y he hecho 3 telenovelas últimamente que han sido muy exitosas, pero realmente no, mi mundo no es la televisión, porque, repito, desgraciadamente en México es muy mala. Sí, eso sí es un tema muy escabroso, ¿verdad? Sí, sí. Pero también sé que eres activista, te admiro muchísimo por lo que hiciste, porque estás también en una organización de la UNESCO. Platícanos de eso. Eso es lo más bonito de tu vida, yo siento, ¿no? Bueno, yo desde hace 26 años, en abril, fundé una organización que se llama Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas. Y estamos justamente con una de las obras maestras creadas por niños indígenas, que fue un proyecto que nosotros hicimos hace 20 años. Hace 20 años tuvimos la idea, la gente de nuestra organización, de que los niños indígenas no son solo los niños necesitados, claro, sino los niños indígenas son un potencial de creatividad y de propuesta social que desgraciadamente otros sectores no tienen. La riqueza cultural y la riqueza de la colectividad como manera de trabajar del arte colectivo, yo creo que es el futuro de la humanidad. Entonces ellos no son el pasado, sino son el futuro. Y entonces con esta idea se hicieron estos maravillosos murales que se hicieron en sus lugares donde los niños son originarios, de las culturas que son originarios. Este es maya, aquel también, pero tenemos purépecha, ñañú, nahua, del norte tenemos... ¿Tarahumaras? No se llaman tarahumaras, se llaman rarámuris. Rarámuris. O sea, los nombres que tenían las etnias hasta hace 20 años, no es que cambiaron, sino que se reconoció su verdadero nombre. De hecho, está reconocido los rarámuris como lengua, ¿no? Todas. En nuestro país tenemos 63 culturas vivas. Eran más de 100 cuando llegaron los españoles, pero se exterminaron pues casi la mitad de ellas. Entonces, en nuestro momento, siglo XXI, tenemos 63 culturas, que cada una tiene su idioma. Sí. No es un dialecto, es un idioma. Entonces, cada idioma sí tiene diversos dialectos o tiene diversas, en las regiones diferentes. El zapoteco que se habla en la montaña es diferente del de la costa o el de la sierra, pero finalmente es la lengua zapoteca, ¿no? Y así, y ellos hicieron que se cambiaran los nombres de sus culturas, porque, por ejemplo, nosotros les decíamos otomís, y eso estaba escrito en los libros y así decía. Pero ellos no se llaman otomís, se llaman ñañús,
y les pusieron otomís porque el primer español que los vio dijo, hombre, esos parecen otomanos, pero más chiquitos. Entonces, otomís. Hombre, pues es peyorativo, como la mayoría de los nombres son peyorativos. Entonces, ellos pidieron, exigieron, cuando nuestra Constitución aceptó que México no es un país, antes del 88, nuestro país se decía que la lengua nacional era el español. Hoy día se dice que son las 64 lenguas más el español. Entonces se reconoció sus culturas y entonces se reconoció que sus nombres debieran ser los nombres que ellos se dan a sí mismos, no los peyorativos que nosotros les dimos. Entonces, así los que antes decíamos huicholes se llaman birráricas. Birráricas, sí. Pues qué bonito que tú estés tan interesada en esto, ¿no? O sea, la verdad, porque pocas veces ves realmente un verdadero interés. No, yo creo que sí, habemos muchas personas interesadas en nuestra cultura. Lo que pasa es que no sale en la tele. No sale en la tele, pero gracias a tu programa ya va a salir. Sí, padrísimo. Sí, me encanta. También sé que estás en una organización, la UNESCO, ¿no? ¿No es así? ¿O estuviste? No, yo soy embajadora de la UNESCO para ciertas cuestiones de niños indígenas. Pero mi organización es una organización civil independiente. O sea, nosotros nos fundamos con quien tú debes conocer muy bien, tú como pintora, el maestro Francisco Toledo. En Oaxaca. ¿No es en Oaxaca? Sí, el maestro Toledo es un gran artista, no de Oaxaca, del universo, ¿verdad? Pero él es fundador, junto conmigo y otras personas más, de esta organización que se ocupa de la salud de los niños indígenas. Pero entendiendo la salud como un todo. Claro, no es nada más ir al doctor, sino el todo, el cerebro, todo, el desarrollo, ¿no? La vida, y la felicidad, ¿verdad? Y la educación. Y claro. Pero en nuestro país, desgraciadamente, no se cumplen los derechos, no digamos de los grupos étnicos, de nadie. O sea, el derecho a la educación en nuestro país no se cumple. No. Hay millones, es verdad, hay millones de niños que no van a la escuela. El gobierno dice que sí, pero no. La verdad, no. Y yo lo sé. Entonces no se cumple. No, es que no se trata de darles dádivas ni de ayudarlos. No necesitan. Solo necesitan que se les dé lo que les corresponde, que es el cumplimiento de sus derechos. Su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho al gozo, a la diversión, a la alimentación, al placer, al amor. A todo. Que desgraciadamente en nuestro país, pues dijéramos para 119 millones de personas, eso no se cumple. Entonces... Y no porque no haya los medios, no porque no haya el dinero, lo sabemos perfectamente, porque siempre como que se hacen de la vista gorda, ¿no? No, más bien se hacen del billete gordo. Bueno, no la quise decir. Bueno, ahorita regresamos en un momentito más para saber cuáles son los proyectos de Ofelia.